Bien, modulación FSK. Modulación FSK o Frequency Shift Keying es la manipulación por desplazamiento de frecuencia. FSK de justamente Frequency Shift Keying. Es otro tipo relativamente sencillo y de baja eficiencia de modulación digital. La FSK binaria es una forma de modulación de ángulo de amplitud constante, parecido a lo que es la modulación convencional de la frecuencia FM. Pero lo que cambia es que la señal moduladora es una señal binaria que varía entre dos valores discretos de voltaje y no es una forma de onda analógica que cambia continuamente. En este tipo de modulación la señal portadora cambia para representar los unos y los ceros binarios. La señal portadora. Y la frecuencia de la señal durante la duración del bit es constante y su valor depende si este es 0 o 1, lo que maneja, ¿no? Lo que es binarios, unos y ceros. Otra vez lo que es la modulación FSK llamada Frequency Shift Keying o también Binary Frequency Shift Keying o BFSK, el acrónimo en inglés. Esta es una técnica de modulación digital en la que la información, como su propio nombre indica, se encuentra modulada en frecuencia, ¿ya? FSK es simplemente un caso particular de la modulación FM. Para conseguir una modulación FSK nos vamos a servir de una señal digital binaria de información FDT, ¿ya? Con unos niveles de tensión 0 a 1 voltios y anchura de bit T sub B, representada en esta figura 3.5, ¿no? T sub B es el periodo del bit, ¿no? La modulación FSK utiliza dos señales portadores de alta frecuencia, ambas de amplitud A en voltios pero con frecuencias diferentes. Las dos ecuaciones que maneja la frecuencia FSK sería justamente la frecuencia de la que maneja las dos expresiones. Uno maneja una frecuencia diferente a lo que es la otra expresión, ¿no? Ambas frecuencias son diferentes. Esta expresión va a representar lo que son 1 lógico y esta otra expresión va a representar el 0 lógico, ¿ya? En un rango de para t mayor o igual a kt hasta k más 1 multiplicado por el periodo t, ¿ya? Trabaja en ese rango, tanto el 1 lógico como el 0 lógico, ¿ya? Podemos decir que conviene decir que la frecuencia 1 y la frecuencia sub 0, las dos frecuencias de las señales portadoras, no tiene por qué estar sincronizadas en fase, ¿ya? Podemos decir o que no sean múltiplos de una misma frecuencia base. Si esto ocurriese, la señal modulada FSK tendría una forma de onda no continua, ¿ya? Acá tenemos la figura 3.5, las señales de modulación FSK. En la figura A tenemos la señal binaria de la información.
en la figura B, la señal modulada FSK. ¿Ya? En esta otra figura podemos diferenciar lo que es la señal portadora, que va a estar en continua señal analógica, ¿no? Y lo que es la señal moduladora, esto es lo que cambia la frecuencia FSK, va a estar en digital, ¿ya? Una señal digital que va a ir cambiando unos y ceros, ¿ya? Y la señal modulada va a ser la resultante, ¿ya? La señal modulada, donde tenemos unos lógicos, la frecuencia va a mantener lo que es la señal portadora, donde hay ceros lógicos. En este tramo es bueno, tiene ondas más separadas, ¿no? A comparación cuando tenemos señales unos lógicos en la señal moduladora. Acá es el manejo del modulador FSK, donde podemos decir que existe un gran número de moduladores FSK. El circuito que estamos viendo acá representa una implementación muy sencilla de lo que es el modulador FSK, ¿ya? Donde acá tenemos un MUX, un multiplexor analógico, donde en una de sus entradas vamos a tener lo que es para f sub t 0 lógico, esta expresión con su misma frecuencia angular, ¿ya? Y para el 1 lógico, la otra entrada del MUX, el multiplexor, vamos a tener esta expresión con una frecuencia diferente, ¿no? Y acá vamos a tener la señal digital, ¿ya? Y como resultante vamos a tener la señal FSK, la señal modulada. Algunas características de la modulación FSK. Una es evitar la mayor parte del ruido, ¿ya? Evita la mayor parte del ruido. Otra, se utilizan solo dos frecuencias correspondientes a 1 lógico y a 0 lógico de la señal codificada digital, ¿ya? Hasta 1200 bits por segundo en líneas de calidad. Transmisión por radio en HF, un rango de 3 a 30 MHz. En LAM en frecuencias superiores con cable coaxial. Acá en esta figura podemos ver un esquema de transformación digital analógica, ¿ya? Acá tenemos la terminal, la señal digital, un modem y la señal analógica que va a ir hasta el otro extremo, ¿ya? Tipos de modulación FSK. Vamos a tener la modulación FSK no coherente. 2, la modulación FSK coherente, ¿ya? Primeramente, empezando por la modulación FSK no coherente, decimos que la modulación FSK no coherente o discontinua FSK, esta es generada por el cambio de línea de salida del modulador entre dos osciladores diferentes, ¿ya? Como lo visto en esta figura, ¿ya?
Estas señales portadoras no están sincronizadas en fase. Cuando se produce la conmutación modulada FSK, tendría una forma de onda no continua. Esta ocasionaría que aparecieran marcas discontinuas de fase en la señal de salida analógica FSK, ¿no? Acá tenemos el multiplexor, un primer oscilador y un segundo oscilador como entradas al multiplexor. Y acá tenemos la línea de control donde vamos a tener la entrada de datos binarios A sub K, ¿no? Y como salida tenemos la señal modulada FSK, ¿no? Acá podemos observar donde teníamos uno lógico, tenemos esta señal, esta forma de señal en la señal FSK resultante, y en los ceros lógicos tenemos esta otra señal, ¿no? Otra señal FSK, ¿ya? Y así va variando entre una figura, bueno, entre la señal de digital y la señal resultante FSK. Modulación FSK coherente. En la modulación FSK coherente se requiere de un sintetizador de frecuencia, ¿ya? Que genere dos frecuencias, F1 y F2, que se sincronizan, ¿ya? Los datos de entrada binaria controlan el multiplexor. La temporización de bit debe estar sincronizada con las frecuencias portadoras, ¿ya? Esta figura podemos ver un sintetizador de frecuencia y estas expresiones con una frecuencia F1 y la otra con una frecuencia F2, ¿ya? Igualmente en la línea de control con la entrada de datos binarios y la salida la señal FSK, ¿ya? Transmisor y receptor. Aquí el transmisor, en esta figura podemos observar una entrada digital binaria a lo que es el transmisor de FSK, ¿ya? Y otra, la entrada de fuente analógica, que primeramente va a pasar por un convertidor analógico digital o un ADC, ¿no? Analógico digital, un ADC, que convierte la señal analógica, en este caso la entrada de fuente analógica, a una señal digital, y esta va a entrar al transmisor de la señal FSK, y como salida tenemos salida FSK analógica, ¿ya? Acá tenemos la entrada binaria en unos y ceros y la salida analógica. Cada tramo maneja diferentes frecuencias entre ceros y unos lógicos, ¿ya? F sub M, acá tenemos una F sub M frecuencia de marca y una F sub S una frecuencia de espacio, ¿ya? La frecuencia de marca es donde tenemos los unos lógicos y la frecuencia de espacio es donde tenemos los ceros lógicos, ¿ya? Viendo esta figura. Y en el receptor vamos a tener este sistema, este circuito,